Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más con todos ustedes en este En Detalle. Vamos a analizar un tema en profundidad y vamos además a recordar algunas imágenes de nuestro archivo, del archivo de esta casa de Teleasturias, que nos remiten a una información que vuelve a estar de actualidad. Era un secreto casi a voces. Algo extraño ocurría con las expropiaciones que SOGEPSA llevaba a cabo en lugares como Gijón, en Boves, en Oviedo, en la zona de la Corredoria. Los vecinos expropiados aseguran que no es cuestión solamente de reclamar más dinero a la administración. Ven asuntos muy extraños, muy turbios en esas expropiaciones que se llevó a cabo por parte de esa sociedad pública inmobiliaria que es SOGEPSA. Vamos a hablar de este asunto con los propios vecinos, con la denuncia además que se ha hecho por parte del Principado, o por lo menos se han comprometido a seguir adelante con la investigación de qué es lo que ocurrió en la época de Vicente Álvarez Areces con esas expropiaciones, y además con las sentencias que poco a poco van ganando los vecinos que fueron expropiados en su momento. Pero antes, como siempre, lo que hacemos es ponerles al día de lo que hoy les contamos en nuestro En Detalle con el siguiente reportaje. La expropiación de terrenos o incluso viviendas de uno o varios particulares para construir en su lugar una carretera, un parque o hasta viviendas sociales, como es lógico, nunca se ha aceptado de buen gusto por sus antiguos moradores. Pero si además esa expropiación tiene numerosas sombras, si se realiza con irregularidades reconocidas incluso por un juez, estamos hablando ya de algo más grave. La Sociedad Mixta de Gestión del Suelo, SOGEPSA, compró terrenos a empresas ligadas al sector de la construcción a precios que hasta triplicaron la tasación oficial para expropiación forzosa de solares en estas mismas zonas. Para los vecinos afectados, algunos partidos políticos y expertos juristas en expropiaciones, está claro que, como mínimo, hubo abusos impropios de una empresa del capital público en que dependen sus decisiones del gobierno regional, que cuando se cometieron los actos ahora denunciados estaban en manos del socialista Vicente Álvarez Areces. La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. SOGEPSA, una de cuyas reuniones muestran las imágenes, fue impulsada por el gobierno del Principado de Asturias y constituida el 11 de diciembre de 1984, concebida como una sociedad urbanística para desarrollar fundamentalmente las políticas de ordenación del territorio, vivienda y suelo industrial de las administraciones autonómicas y locales. SOGEPSA es una sociedad de capital mixto y mayoritariamente público, cuyo objeto social es la gestión de suelo principalmente para uso residencial e industrial en Asturias. El carácter mixto de la empresa es uno de sus principales rasgos. El sector público supone el 57,77% del capital social, que corresponde al gobierno del Principado de Asturias, el 45,12%, y a 32 ayuntamientos asturianos el 12,65%. El resto de capital social, el 42,23%, se distribuye entre empresas asturianas. Sin embargo, tanto vecinos afectados como el propio Principado de Asturias investiga la gestión del anterior presidente de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias, y es consejero socialista Francisco González Buendía, para determinar si procede actuar judicialmente contra él por los perjuicios causados. Una de las principales expropiaciones, y sin duda de las más polémicas, se vivía en la Corredoria en Oviedo. En esta, el consejero socialista Francisco González Buendía gozó de amplios poderes para ejecutar las operaciones más polémicas, que supusieron desembolsos llamativos sin que esté claro que la responsabilidad sobre estas hayan sido asumidas en alguno de los casos más relevantes por la propia sociedad, afirman quienes lo sufrieron, a pesar de que fueron expresamente puestas en conocimiento de los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana, por un afiliado de dicho partido que entonces prestaba sus servicios como directivo en la compañía. Ante la denuncia de afectados por expropiaciones de SOGEPSA en Montevil, San Julián de Roces, Peri del Llano, Lloreda y Los Campones en Gijón,
La Corredoria y Prado de la Vega en Oviedo, Boves en Siero, La Berquerina en Villaviciosa y La Magdalena en Avilés, el Principado se ha comprometido a terminar la investigación que está desarrollando y, si procede, a poner las conclusiones de la misma en poder de los tribunales de justicia, una vez adoptados los acuerdos oportunos en el seno de la sociedad, para que ésta pueda seguir haciendo frente a sus obligaciones mediante la adecuada gestión de los intereses de todo orden que debe atender. Reclamaciones judiciales de expropiados en múltiples actuaciones, sentencias contrarias a Sogesa sin ejecutar. ¿Cuáles son los fondos actuales de Sogesa como consecuencia de todo ello? Aunque se presume que en quiebra, no se conoce con exactitud, ya que no existe la debida transparencia sobre sus cuentas. Solo una de las últimas sentencias contra Sogesa confirma la existencia de un error en las tasaciones de la Corredoria. Sogesa repercutió 2 veces los gastos de urbanización, de gestión y financieros, más de 21 millones de euros, que legítimamente corresponden a los expropiados. Esta reclamación se suma a otras, que van trayendo sentencias favorables a los expropiados, como las de Montevil. ¿Quién pagaría lo que Sogesa puede deber? ¿Seguirán ahí las empresas privadas cuando toque pagar? ¿O ante esta situación las inmobiliarias dejarían solos a los ayuntamientos y Principado asumiendo una deuda más? No son estas las únicas preguntas en el aire. ¿Quiénes se callaron que Sogesa pagó soles al triple de lo tasado? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie hizo ninguna denuncia en la pasada legislatura autonómica? ¿Quiénes son las empresas ligadas al sector de la construcción a las que Sogesa compró terrenos? ¿Por qué pagaron precios que triplicaron la tasación oficial por la expropiación forzosa de solares en las mismas zonas? Los vecinos afectados dejaron claro que tan solo reclaman sus derechos y no pretenden perjudicar a los beneficiarios de las viviendas sociales, carreteras, polígonos industriales, parques o hasta el hospital que se ha construido en estos terrenos expropiados. Quieren saber la respuesta a estas y muchas preguntas sobre Sogesa y sus expropiaciones en Asturias. Pues ya han podido ver que son muchas las respuestas que quedan en el aire sobre esas expropiaciones llevadas a cabo en los últimos años en diferentes lugares de Asturias. Vamos a intentar responder algunas de ellas, no todas será posible seguramente. Los afectados también se plantean muchas preguntas, no solo tienen respuestas. Hablamos con algunos de ellos como complemento en detalle a ese vídeo que acabamos de ver. 2 de los portavoces de los vecinos afectados, ya han visto que hay afectados en Gijón, en Oviedo, en varios sitios, en Boves, en Villaviciosa, en Avilés. 2 de los afectados están hoy con nosotros. Uno de ellos es Miguel García, en este caso afectado por las expropiaciones que hubo en La Magdalena, en Avilés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Alonso Boves, que además es afectado precisamente por expropiaciones en este lugar, en este pueblo, en Boves, donde se está construyendo, ha empezado a construirse ya, dicen que es el polígono industrial más grande, ¿no?, de Asturias, uno de los más grandes. Sí, dicen que sí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, por cierto. 1,5 millón de metros cuadrados. Bueno, vamos a hablar de ambas cosas. Primero empezamos con Miguel, que nos va a resumir, si te parece, Miguel, para que nuestros espectadores tengan claro cuál es el problema, cómo comienza todo esto y qué es lo que vosotros denunciáis, cuál es la situación actual. Bien, pues el tema de La Magdalena tiene un recorrido un tanto singular, pero a pesar de todo yo creo que es muy similar y muy común al recorrido que tienen el resto de las actuaciones urbanísticas de Sogesa en Asturias en los últimos 25 años. Quizás lo más singular de la actuación en La Magdalena es que en este espacio que ha expropiado Sogesa, pues en el año 2000 una inmobiliaria y un grupo de pequeños propietarios hemos planteado una actuación urbanística en la Magdalena a nuestro ayuntamiento. Llegamos a un acuerdo verbal y un acuerdo por escrito para desarrollarla, y en el momento de oficializarlo y de plasmarlo en el pleno, pues bueno, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que se nos dijo que no se puede desarrollar esa área residencial, y bueno, pues ahí nos hemos quedado con la duda, que se empieza a despejar 4 años después, en el año 2004, que es cuando aparece Sogesa, que pretende desarrollar la misma actuación urbanística que desde el ámbito privado queríamos desarrollar nosotros. Todo eso vía previa expropiación y adjudicación a dedo por parte del Principado a esta empresa, a Sogesa, ¿no? Bien, en ese momento
momento le planteamos el tema al alcalde, ¿por qué Sogesa sí y nosotros no? Y la respuesta curiosa ha sido de que era para evitar que hubiese un pelotazo en esos terrenos, que eran de nuestras familias. Una vez que se desarrolla el proceso expropiatorio, bueno, pues vemos en el expediente los datos del expediente, vemos que se nos valora los terrenos a un precio realmente irrisorio, y bueno, pues analizando toda esa información que poca gente a veces analiza, vemos que realmente donde estaba el pelotazo era en la expropiación de esos terrenos donde se declaraba beneficiaria a Sogepsa, y ese pelotazo era algo que perjudicaba a los propietarios de los terrenos y evidentemente, pues a la vista de cómo se ha ido desarrollando, en beneficio de los adjudicatarios de las parcelas. Hemos pedido explicaciones en el acto de ocupación, en el momento de la firma de actas de ocupación. Principado, Ayuntamiento de Avilés y Sogepsa se niegan a contestar a nuestras preguntas, y en un momento determinado de cierta tensión les hemos dicho: oiga, mire, no vamos a discutir ni la prima de riesgo ni la valoración de los terrenos, vamos a hacer algo mucho más sencillo. Ustedes lo urbanizan y una vez que termine la urbanización, pues nos devuelven los terrenos a nosotros y nosotros asumimos el riesgo de la operación. Esa pregunta al día de hoy no ha tenido respuesta. Tampoco. Bueno, la situación, como bien dices, esa es la situación de la Magdalena. Las del resto, Villaviciosa, las de aquí Oviedo, las de Gijón, las de Boves, son bastante similares, ¿no? Ahora nos explicará Alonso la de Boves, pero el resto son casos muy parecidos también, ¿no? Son idénticos. Al final todo se basa en una expropiación que se realiza en aras del interés público y del interés general. Esa expropiación la realiza el Principado, el Gobierno del Principado. El Gobierno del Principado cede a dedo esa explotación urbanística a Sogepsa, que es una empresa donde hay parte pública y parte privada, y mediante esta cesión lo que hace, convierte a Sogepsa en el único promotor y le otorga a dedo la explotación económica de todas estas parcelas sin ningún control público sobre estas operaciones. Eso al final desencadena, pues en todos los casos, y basta recurrir a las hemerotecas, pues en escándalos porque evidentemente los propietarios expoliados se niegan a aceptar evidentemente este tipo de operaciones, y al final, bueno, pues todo termina en los juzgados, y estamos viendo ahora recientemente y afortunadamente para los expropiados cuáles son los resultados de estas valoraciones de Sogepsa. Pues los resultados son, pues, que los tribunales de justicia pues están duplicando, triplicando y cuadruplicando el precio que Sogepsa había valorado nuestros terrenos. Afortunadamente para los afectados, para los propietarios de esos terrenos, desafortunadamente para la Administración, que tiene que hacerse cargo, acatar esas sentencias y pagar más dinero del que se había pagado, ¿no? Evidentemente, por aquí se da una circunstancia también muy curiosa, bueno, que teniendo en cuenta los plazos de la justicia, cuando realmente salen las sentencias, pues en la mayoría de los casos las parcelas están vendidas a precio de expropiación, lógicamente, las han comprado a precio de expropiación, pero cuando salen las sentencias, evidentemente ahí se genera un agujero que al final, de momento, nadie nos ha dicho quién se va a hacer cargo de él. No sabemos si Sogepsa tendrá capacidad suficiente para hacer frente a los resultados de todos estos numerosos litigios que están saliendo y los que van a venir, o si eso al final será a cargo de la Administración, o sea, del contribuyente. Bueno, pues esto es algo que evidentemente en estos momentos yo creo que Sogepsa debería de explicárselo para tranquilidad de los expropiados y para tranquilidad de todos los ciudadanos. Nosotros lo que pedimos, llevamos años pidiéndole simplemente que esto que se explique, pero hasta el momento la respuesta que hemos tenido ha sido siempre la misma, el silencio. Decía el Principado, el anterior gobierno regional, que lo que pretendía evitar era un pelotazo por parte de los vecinos. Claro, esa es la matización, por parte de los vecinos, pero no por parte de Sogepsa, ¿no? Por lo que nos cuentas. No obstante, la situación económica de Sogepsa con todo esto debe ser muy boyante, ¿o no? Por lo que vosotros sabéis. La situación económica de Sogepsa, sus cuentas son públicas, están en su página web, y en mi opinión no son nada boyantes. Entendemos que boyantes deben de ser otras cuentas de resultados de otros. Porque no es el caso de Sogepsa. No es el caso de Sogepsa. Bueno, eso es una de las cosas que ahí quedan, una duda que queda en el aire que habría que explicar. Ya decíamos que no, desgraciadamente no todas las preguntas las vamos a poder responder. Vamos a hablar con Alonso, porque como decíamos, él es vecino de Boves, se llama además Alonso Boves, está afectado por las expropiaciones de estos terrenos en pleno centro de Asturias, donde se está construyendo, como él mismo nos decía, el parque industrial más grande de toda Asturias. Ahí también hubo mucha tela que cortar, los vecinos salieron en manifestación muchas veces. Bueno, eso también, como decía antes Miguel, rellenó muchos periódicos y muchas hemerotecas, ¿no?
Cuéntenos un poco, ¿cuál es la situación que se vive? Vamos a ver, nosotros somos 300 y pico propietarios, pequeños propietarios, y para muchos de nosotros es el único patrimonio que tenemos. De manera que, bueno, había en un principio, hubo mucha gente que tenía puestas ilusiones en este asunto del polígono industrial. Pero, claro, la cosa cambió radicalmente cuando vienen las valoraciones y entonces la gente quedó pasmada absolutamente. Las valoraciones que hace SOGEPSA se basan en un método que se llama residual dinámico, en el que introduce, entre otros, dos variables o dos factores que son una prima de riesgo y un tiempo de ejecución o de desarrollo del polígono. Sí. De manera que a mayor prima de riesgo y a mayor tiempo de ejecución, menor valor del metro cuadrado de terreno. El resultado es que se nos ha valorado el metro cuadrado probablemente por debajo de la tercera parte de del precio del mercado. Menos de una tercera parte de lo que valdría en el mercado. Claro, en mi opinión, este método de expropiación pues es un método confiscatorio, porque yo no sé por qué introducen una prima de riesgo. ¿Cómo es eso de una prima de riesgo si resulta que SOGEPSA se hace con esos terrenos, los urbaniza y vende las parcelas? Tarde o temprano, ¿qué más da vende las parcelas y no iba a tener ningún problema, ningún riesgo de nada? Y en el tiempo de ejecución o del desarrollo del proyecto, sí. Bueno, si tuviéramos en cuenta, por ejemplo, los tiempos que corren ahora, entonces el tiempo de desarrollo del proyecto pues, sería de un montón de años, con lo cual, si introducen esos parámetros en la dichosa fórmula ¿cómo se llama? De valoración por el método residual dinámico, nosotros tendríamos que pagarles a ellos. Además de dar los terrenos, tendríamos que pagarles más todavía. Porque además llevan muchos años, ¿no?, para construir Ahora se están haciendo los viales, creo, nada más. Sí, ¿no? Se están haciendo la infraestructura, viales y conducciones y etcétera. La verdad es que es una pena porque era una zona que está en pleno corazón de Asturias, llana, que sería muy apropiada para desarrollar una urbanización de viviendas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues causa un gran dolor el hecho de ver todo aquello que antes eran terrenos de cultivo, y además muy buenos terrenos de cultivo, que está todo tirado al alto. Absolutamente todo. O sea que digamos que, bueno, ecológicamente o agrícolamente, o como se quiera decir, fue un desastre. Un desastre. Miguel, voy a ponerme en el lugar de los vecinos que nos puedan estar escuchando, de los asturianos que nos puedan estar escuchando ahora. Y ellos quizá puedan decir, bueno, primero, los vecinos, a lo mejor, los propietarios de estos terrenos querían especular o enriquecerse con ellos, uno. Y dos, podrían decir, es necesario polígonos industriales, vivienda social, carreteras y demás, y al que le tocó la expropiación, pues bueno, es por un interés común. ¿Qué le diríamos a quien piense eso, ¿no?, que pueda estar pensando? Sí, bueno, yo creo que hay que explicarle con claridad cómo funcionan las urbanizaciones y el modus operandi de SOGEPSA. SOGEPSA es propia para construir vivienda protegida. Esa vivienda protegida tiene un precio de venta, y esa urbanización o esa promoción la realice SOGEPSA o la realicen los propios propietarios de los terrenos, no tiene ninguna incidencia en el precio final de la vivienda. El precio final es exactamente el mismo en cualquiera de los casos. Lo lamentable en esta situación es que el bajo precio que se nos ha pagado a los propietarios, eso no repercute en beneficio del comprador de la vivienda, todo lo contrario. Porque esas viviendas valen lo mismo que cualquier otra. Valen lo mismo que cualquier otra. Son precios, exactamente, son precios que están tasados por el boletín oficial del Principado de Asturias, y la vivienda se vende al precio que está establecido. Aquí la diferencia está en que si la promoción la realiza el propietario del terreno,
gobierno pues asume el riesgo y sus beneficios, evidentemente. Y si evidentemente te lo expolian, te lo expropian a un precio que es ridículo, al final se está generando un beneficio para los adjudicatarios de las parcelas. Y como muy bien decía Alonso, eso se hace a través del juego del método residual dinámico, y es muy relevante y muy significativo que con este método, cuanto más plazo haya de edificación, menos valen los terrenos. Es decir, al contrario de lo que sucede en la vida real y en las promociones reales, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más valen los terrenos. No, pero en este caso es lo contrario. Pero hasta tal punto que si en lugar de 10 años, es el caso de la Madalena y de Prado de la Vega y de la Corredoria, en lugar de fijar 10 años de plazo de ejecución, hubiesen fijado 12 o 15 años, como muy bien decía Alonso, nosotros con ese método tendríamos que aportar los terrenos y además aportar dinero para que la operación teóricamente fuese viable para los adjudicatarios de las parcelas y para SOGEPSA. Curioso. Bueno, habéis tenido una reunión con el Principado, hay un nuevo gobierno regional, al menos hasta las próximas elecciones, y ¿qué es lo que os dicen? ¿Habéis planteado esta situación y qué es lo que os contestan ellos? Sí, bueno, bien, hemos tenido una primera reunión después de muchos años intentar hablar con los responsables políticos de esta región. Anteriormente el señor Buendía no nos ha querido recibir, la alcaldesa de Avilés tampoco nos quiere recibir, y afortunadamente, bueno, pues ha habido personas que sí nos han querido recibir. Les hemos explicado y planteado las operaciones, todos los detalles de todas estas operaciones, y evidentemente yo creo que han entendido perfectamente nuestros planteamientos y lo que nosotros estamos exponiendo y venimos reclamando desde hace muchos años. ¿Tiene solución ahora? Bueno, solución judicial, me imagino. ¿La vía es esa, la única, para resolver o para que se desenquiste todo esto o no? Sí, en este momento la única vía creemos que existe es la judicial, y de hecho, bueno, pues en la mayoría de los casos estamos en los tribunales, unos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha resuelto favorablemente, como es el caso de Prado de la Vega. Otros han llegado al Tribunal Supremo, como es el caso de la Corredoria, donde el Tribunal Supremo ha dicho que SOGESA había duplicado los gastos de organización y gastos de financiación, y eso tiene un importe global de 25 millones de euros, que evidentemente en estos momentos no se sabe qué es lo que va a suceder. Evidentemente, de acuerdo con lo que ha dicho el Supremo, esos 25 millones de euros corresponderían íntegramente a los expropiados. Por lo tanto, alguien tendrá que tomar una decisión sobre esos 25 millones de euros. O sea que de momento el Principado, como mínimo, tendría que pagar 25 millones de euros en esa primera sentencia, ¿no? De acuerdo con esa sentencia, bueno, hay una persona que ya ha cobrado porque ha tenido esa sentencia favorable, y queda por resolver el caso del resto de las personas que no han ido por esa vía o han ido por otra vía. Y dentro de los temas judiciales, bueno, pues otros también hemos ido, caso de Boves y caso de la Madalena, hemos recorrido a la Comisión Europea y hemos denunciado que Principado y SOGESA estaban vulnerando las directivas comunitarias, y esta denuncia nos la han admitido a trámite y han abierto una investigación que está en curso en estos momentos. O sea que cuidado con lo que puede venir todavía, ¿no? El asunto es una bola de nieve que cada vez va haciéndose más grande, ¿no? Pues sí, porque de acuerdo con lo que nos han dicho nuestros abogados, el tema de la Comisión Europea y el tema del Tribunal Europeo, en el caso de resultar favorable a los afectados, ya no solamente hablaríamos del valor de los terrenos, sino que tendrían que devolver in natura los terrenos en la situación en la que estaban. Como eso no va a ser posible, evidentemente, de ahí vendrán las indemnizaciones, y además tendrán que indemnizarnos no solamente eso, sino también la ocupación ilegal de los terrenos durante varios años. Evidentemente, eso puede ser una cantidad muy importante que evidentemente alguien tendrá que hacer frente a ella. Hombre, no me extraña que el Principado esté un poco preocupado, o un poco, no, bastante preocupado, porque claro, eso la actual o la administración que le toque, a la que le corresponda cuando todo esto haya una sentencia definitiva, tendrá que hacerse cargo, me imagino, ¿no? Entendemos que sí, que al ser terrenos expropiados la responsabilidad subsidiaria lógicamente corresponde al Principado y a los ayuntamientos. No nos olvidemos los ayuntamientos, que también son promotores de todas estas actuaciones urbanísticas, y evidentemente la responsabilidad va a ser de ellos. Y ante una sentencia favorable a los propietarios de los terrenos, evidentemente no tendrán otra solución que recurrir a sus presupuestos para hacer frente a los pagos. Alonso, le planteo la misma pregunta que le hacía a Miguel en cuanto a que muchos puedan decir
decir, bueno, en Bove se va a construir un polígono industrial, pues eso está muy bien, va a haber puestos de empleo, que eso se necesita, y por tanto hay un interés público que justifica todo esto. ¿Qué le diría? Sí, claro que habrá un interés público, pero no que se pongan precios de parcelas industriales que yo llamo políticos o relativamente razonables, pero a costa de bajar el precio del terreno a los expropiados. En el caso de la Corredoria y de Prados de la Vega, Miguel, ocurrió más o menos también lo mismo, algo bastante similar, ¿no? Ahí está incluso más avanzado porque ahí hay ya alguna primera sentencia, nos decías, ¿no? Sí, ahí ha habido ya varias sentencias y lo que el SOGESA y el jurado de expropiación habían valorado a 49 euros o a 50 euros aproximadamente, bueno, pues las sentencias han sido de 135, lo cual quiere decir que esas operaciones donde ha habido mutuo acuerdo, caso de Prados de la Vega, donde se ha comprado una finca, la famosa parcela 51 a 120 euros, no es que se haya pagado de más esa parcela, lo que hay que interpretar a la vista de lo que ha dicho la justicia es que realmente se estaba pagando de menos a todos los expropiados. Hemos dicho antes, en el vídeo que hemos visto, hemos planteado una serie de preguntas. Por ejemplo, nos preguntábamos quiénes se callaron que SOGEPSA pagó solares al triple de lo tasado. ¿Desde cuándo? ¿Por qué se cayó todo eso? ¿Por qué nadie hizo ninguna denuncia en la pasada legislatura autonómica? ¿Vosotros tenéis respuesta a todo esto? ¿Por qué hasta ahora no se destapó? ¿Por qué estuvo sin darse explicaciones, etcétera, o no? Bueno, pues sí, yo opino que las actuaciones de SOGESA deben ser bastante oscuras, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esto lo demuestra. Desde luego, no sé si oscuras, pero está claro que como mínimo hubo abusos impropios que no son impropios de una empresa pública, ¿no? Sí, vamos a ver, esto nace de que SOGESA cuando se expropia se considera pública y sin embargo cuando tiene que hacer la explotación económica de sus parcelas se le considera una empresa privada. Y por otro lado, el cargo que ocupa aquí del órgano que toma la decisión, que es de expropiar, es la misma persona y es el mismo cargo que tiene la presidencia de SOGESA, con lo cual evidentemente ahí ni hay segregación de funciones, ni hay independencia, ni hay ningún otro control, con lo cual evidentemente no hay nadie que tenga la capacidad de denunciar, porque evidentemente todas las operaciones de SOGESA son totalmente opacas para los expropiados. Las expropiaciones son públicas, se conoce el precio y hasta el último detalle de la expropiación. Sin embargo, de las operaciones y de los contratos que hace SOGESA con los adjudicatarios de las parcelas, eso es totalmente privado, opaco y nadie puede tener accesos a esos datos. Como hemos dicho, SOGEPSA tiene una parte mayoritaria de capital público que pertenece al Gobierno del Principado y a diferentes ayuntamientos, 32 ayuntamientos asturianos en total. El resto del capital se distribuye entre empresas asturianas privadas, ¿no? Así es. La mayoría la tiene el Principado y un 40 y pico % aproximadamente lo tienen el resto de empresas, socios privados, que muchas veces, tal y como ha dicho la Sindicatura de Cuentas y está recogido en la prensa, en el año 2007 han sido beneficiarios del 70% de los contratos adjudicados por SOGEPSA. Empresas constructoras asturianas. Son empresas constructoras del sector de la construcción. Evidentemente esto es escandaloso, porque lo que venimos pidiendo los expropiados es que ya que hay socios privados, pues que las parcelas lógicamente se adjudiquen por concurso público y no de manera directa, privada y demás. Y también hay que resaltar el caso de que hay constancia documental y tenemos pruebas de ello, de que ha habido constructores que han pedido la compra de parcelas incluso por conducto notarial y la respuesta de SOGESA ha sido el silencio, y al día de hoy no se sabe por qué a unos constructores se les han vendido parcelas y a otros constructores no se les han vendido parcelas. Sería bueno conocer cuáles son las exigencias o cuáles son los requisitos que hay que cumplir en cada caso y cuáles son los criterios para asignar o no asignar. Eso es totalmente opaco y al día de hoy nadie sabe cómo ni con qué criterios se están adjudicando o no adjudicando las parcelas sobre terrenos expropiados.
No deja de ser sumamente curioso todo esto que rodea a este asunto, que puede parecer agrio, bueno, un tema farragoso, el de las expropiaciones, y que quizá por eso no es un tema guapo, que ocupe la portada de los periódicos, pero que ahora sí, ahora está ocupándolo porque se está descubriendo mucho de lo que ha podido ocurrir ahí. Os voy a ceder a vosotros, a los dos, la palabra de lo último que queráis decir, lo último que queráis añadir a este programa en detalle que hoy hemos dedicado a estas polémicas expropiaciones que en diferentes puntos de Asturias se han llevado a cabo. Miguel o Alonso, si queréis, mejor primero Alonso para que cierre Miguel con lo último que quiera decir. Alonso. Bueno, yo lo que quería recalcar y dejar suficientemente claro es algo de lo que dijo Miguel antes, que es que todos estos escándalos, por llamarlos de alguna manera, que salen en la prensa ahora acerca de que Sogepsa pagó esas cantidades de dinero por esas fincas en Sariego y en Praos de la Vega y por ahí, en realidad, si nos vamos a fijar esas cantidades que paga por metro cuadrado Sogepsa a estas empresas en Roces, en Prados de la Vega y en Sariego, son unas cantidades que están, son muy similares a los precios normales de mercado. Y lo que sí es importante y escandaloso es que a los expropiados les pague menos de la tercera parte. Bien. Hemos querido incidir especialmente en ese asunto. Yo creo que quedó claro. Si algo más queréis añadir, Miguel. Sí, yo creo que a la vista de los hechos que se están conociendo últimamente, los expropiados no nos sorprende porque ya los conocíamos, solamente hay una conclusión, y es que hay que abrir una investigación sobre todas y cada una de las operaciones inmobiliarias de Sogepsa de los últimos años. Y eso es lo que habéis pedido al Principado también, me imagino, ¿no? Que investigue a las autoridades, ¿no? Eso es lo que hemos pedido pues a las autoridades, a los ayuntamientos y a todo, evidentemente, que tiene capacidad y tiene responsabilidad para poder llevar adelante una iniciativa de esas características. Alonso Boves, afectado, decíamos, por esa expropiación de Boves. Muchas gracias. Boves ya no va a ser lo mismo, con gracias ese polígono ahí. No va a ser lo mismo, no. Es una lástima, en cierta medida, ya. Es verdad. Ojalá se llene de empresas y sirva para traer mucho empleo, pero al menos que sirva para algo, ¿no? Sí, sí. Y a Miguel García, afectado también, en este caso, por las expropiaciones de la Madalena en Avilés. Muchas gracias por estar. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos a esta tertulia. Como siempre hacemos, señoras y señores, en la despedida, ya saben que les ofrecemos un nuevo capítulo de esas lecciones, clases de asturiano que Chema Vega ha dado aquí en Teleasturias. Las rescatamos también de nuestro archivo y se las ofrecemos como despedida también por hoy. Gracias y muy buenas noches. ¿No sabe usted No, lo que significa? lo de expropiar no. ¿No sabe usted? No. Bueno, pues ¿sabe lo que debemos hacer? ¿Qué? Aprender asturiano. ¿Y sabe dónde tenemos esa buena escuela? A ver. En la Gran Manzana, en la escuela de Bable de Chema Vega. Bueno, expropiar, no sé. Vamos a ver, voy a dar una pista. Mira que la nena en 4 días púsose como una... expropiar, como si fuera en 4 días se hizo más mayor. Puede ser. ¿Me permite? Bueno, Perdón. no, tas, perdonad y disculpad y dispensad. Vamos a ver. ¿Ya es asturianina? Sí. ¿Y gústate la música de gaita? No mucho. Ah, ¿no venías escuchando la gaita? No, Bueno, no. vamos a ver. No me meto, no te pregunto lo que escuchabas. Pregúntate, si sabes, explícame qué significa expropiar. No, ni idea. ¿Tú expropiaste o no expropiaste todavía? Yo creo que no tengo ni idea. Expropiar, ¿sabe qué significa? No, Nunca lo oyó. nada de Mira esa niña en poco tiempo como... Mira cómo expropió. ¿Nunca lo oíste? Espolletó. Espolletó. ¡Ay, amiga! Que crece o sí, o que mejora, o sea, que Pues guapece. muchas gracias. Cuando se desarrolla un adolescente, algo así. ¿Puede ser Hombre, así? pues muchas gracias. Parece que usted está bien estudiada y aprendida. ¿A que sí? ¿Usted va más a la biblioteca o al aula de estudio? Yo ya no estudio, yo soy maestra y ya acabé. Pues Pero mucha- solía ir más al centro de estudios, A la biblioteca. al centro social. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues nada. Mal ejemplo para los alumnos. ¿Usted es asturiano de aquí? Sí, sí. ¿De aquí o de afuera? De aquí, de aquí. De aquí. Vamos a ver, ¿y aquí dicen expropiar o no dicen expropiar? ¿Cómo? ¿Usted entiende la palabra expropiar o no la entiende? No.
No me doy cuenta que no. No se da cuenta, ¿no? ¿Sabe dónde hay que ir cuando no se sabe? A estudiar, ¿no? A estudiar. ¿Y dónde se estudia? Me imagino que en la biblioteca. No, hombre, la biblioteca se pira a la clase. Se va a la escuela de Bable de Chema Vega y la Gran Manzana. Esporpollar, guapa palabrina, guapa palabra. Dice en Asturias, tiene otros sinónimos que vamos a ver, que se dicen más igual, pero bueno, también lleva un sinónimo y una palabra asturiana. Tiene dos significados muy claros, uno de ellos y el más corriente, ¿no? El más común. Facer o facese más grande, mayor, también a veces hasta más guapo, más fuerte, tanto las personas como los animales, como las plantas. Esporpollar, esporpolló. Y también tiene otro significado que no es tan conocido, que es cuando los pites se echen en suelo para despiollarse, se revuelquen en suelo. Pero bueno, quedémonos con el primer significado sobre todo. Y los sinónimos que decíamos, que una señorina ahí nunca iba, no que era esporpollar, dice espolletó. Bueno, pues espolletar sí, es sinónimo. También nos decía Sonia que ella sintiólo en casa de ella mucho. Espolletar, a ver si recuperamos esos términos. Y también es lo mismo que espoxigar. Y es sinónimo de espoxigar. Y de esporpollar es el esporpolle y la esporpolladura, que es la acción y el efecto de esporpollar. De los tres sinónimos que has mencionado, esporpollar es el que menos he podido escuchar. Sí, yo tengo que reconocer que sí, que igual sí, yo sí lo escuché. O sea que hoy viniste poniéndonos lo difícil, ¿eh? Sí, pero me parece que vamos a salir con uno que es tan fácil, que hasta allí complicado de lo fácil que es. Quizá para compensar un poco. Para compensar. Bueno, pero antes de que acudamos a ese término, hay un buen número de mensajes porque pueden llegarnos a través de la carta, del correo habitual o a través del correo electrónico. Por eso, resumiendo, digo mensajes, que el jueves pasado, si ustedes se acuerdan, hemos contestado algunos, pues habían quedado también algunas otras. Sí, vamos a intentar contestarlos a todos porque, bueno, muchas gracias por ayudarnos a recuperar el asturiano, a todos los que nos escribís. Y tenemos aquí dos, vamos a ver si nos da tiempo a hielo todo. Mándennos gente que nos manda términos y traducidos además, para que los recuperemos aquí en la Gran Manzana. Por ejemplo, Laureano Cantelli, mándanos una serie de palabras. Bueno, dinos en la carta que el sopay era de Piloña, que llama mucho aquello, y que en concreto era del Valle de Cardes. Cardes, para recordarnos, ya que no tenemos topónimo, Cardes viene del latín cardum, asturiano cardu, que lle esa flor tan desprestigiada a veces. Es que manca. Que manca. Pues mira, esa flor, el cardu, y era un símbolo, y era una flor mágica para los antiguos astures prerromanos, que veían en ella simbolizada el sol. Y eran celtas, o de cultura, o de tradición, vamos, culturizados, célticos. Tenemos que recordar también con esto que el cardu es uno de los símbolos de Escocia, que Escocia y un país céltico, los pictos antiguos y eran celtas. Bueno, vamos allá, no nos enrollamos más con los términos que nos mandó Laureano. Laureano, mándanos cinuestra, diznos que ye lazada, cabexos, que son unos palos pequeños que se echen al fuego, a los fogaraques. Ferbollar, ye ferver en sin orden. Rayonado, rayonal, y un cierre con palos. Splin, ye la paleta de fierro con furacos, nos cuenta Laureano, que se emplea para quemar el arroz con leche. El splin ye también la espumadera. Sollata o gatera, los furacos que hay en basio des vigues del desván, para ventilar. Morrillo piedra, morrillazo pedrada, cobán, la castaña hueca. Dar una tellera y dar una mermellada, dar una torta en la cara. Taramingar y columpiase, y taramingu columpio. Pues todos estos nos manda Laureano. Damos las gracias, Laureano, por ayudarnos a recuperar al asturiano aquí en la Gran Manzana. También nos escribe Carmen Rubio. Carmen Rubio, mándanos una serie de términos también con la correspondiente traducción. Vamos a ver si nos da tiempo a decirlos todos porque nos manda unos cuantos. Yoqueru y cencerru, nos cuenta Carmen. También Yoqueru, el sitio donde mandamos desgraciadamente a los que tienen... Yo no mando a nadie a ningún lado. Una enfermedad mental grave, ¿no? Bueno, sí mando a alguien a algún lado. Mayuelu, el badajo.
Pochacu, el cogote, todo esto traducido al castellano. Trebolgar, y un sinónimo de ferver, hervir. Xisa, y fuerza o destreza. Xostrón, también nos cuenta Carmen que ye una persona, una xostrona, todos conocemos, desarreglado en el vestir. ¿Quién no tiene un vecino xostrón o xostrona, una vecina xostrona? Ayoru, y lo mismo que el lloreu, laurel. Arcinos, y un sinónimo de oricios, de los erizos de mar. Atapecer y anochecer, y el mofu, finalmente cuéntanos Carmen Rubio, que ye el musgo. Pues con todas esas palabras que hoy hemos recuperado, que hemos conocido y que ustedes nos han ayudado a ello, lo cual es, bueno, pues lo que más nos presta. Lo que más nos presta, Carmen. Señores, ¿ustedes saben lo que significa mancar? ¿Y usted sabe qué significa la palabra tan sencilla y tan usada, mancar? Debe ser hacerse daño o algo así. Muchas gracias. ¿Me podría explicar el significado de la palabra mancar? Pero vamos a poner un par de ejemplos. Si decimos les verdades manquen, ¿qué signifiquen? Que lastiman. Bien. Y si decimos manca la madera, lo que sabe aquel. Hombre, no te sé contestar a ¿No eso. sabe contestar a No, eso? no. Pues muchas gracias, estimado amigo. O yo la palabra de mánqueme los zapatos. Pues claro, sí. ¿Qué quiere decir eso de máncome o No, que te hacen daño, digo yo. Ah, uy, qué fino, que te hacen daño. No, es que hay que ser Pero fino de vez en cuando. Pero también sabe el bable, ¿eh? Bueno, no bable, pero bueno, sí, soy de pueblo y hablo un poco de pueblo, sí. Vale, pues gracias. Manca la madera lo que sabe uno, ¿eh? ¿Sabe usted lo que significa eso de manca la madera? ¿Manca madera? Manca la madera. Manca la madera. No sé, será algo de hacer, no sé. Y si digo, les verdades manquen, ¿sabría decirme lo que significa? Les verdades manquen. Hombre, si te dicen alguna cosa que te hace, no sé. No sé, eso, ¿el qué? Tampoco. Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Sí, no. Mira, ¿sábelo o no lo sabe? Explícamelo. No sé, manca Mire, madera será, no sé. Vamos a ver. A ver. Cuando uno no sabe una cosa, Sí, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Pues ir a la escuela de bable de Chimavera. Muchas gracias. Llevamos como más de 100 términos en este curso de asturiano, 100, y no había salido todavía mancar. Mancar que ye, teóricamente, de los más fáciles. Y yo creo que es que, además, muchos podemos sospechar que es una palabra que van a entender en el resto del país. Ahí está la dificultad de lo de mancar, porque mancar inconscientemente, otras palabras, otro vocabulario asturiano, pues identificamos, esto ya asturiano, esto o esto no, pero este no lo tenemos muy claro, entonces inconscientemente decimos mancar y no nos damos cuenta de que eso es una palabra asturiana. Todos sabemos lo que significa. Sí. ¿Qué significa? Hacerse daño. Eso, lastimarse, hacerse daño. También producir, bueno, pues una abertura, un hinchón, una alteración en la piel, en una parte del cuerpo. Cuidado, porque renegrón, que todos nos acordamos, y otra cosa, y el cardenal. Cónclaves, si son muchos. Cónclaves, si son muchos. También mancar se puede utilizar en un sentido pues casi metafórico. Mancar, causar un perjuicio, un disgusto, y también decir verdades que manquen. Como puños. Como puños. Decir verdades que manquen. Bien, no nos presta dar consellos, solamente nos presta dar un consello, que la xente fale en asturiano y fale cuanto más pueda mellor. Pero vamos a decir una cosa. Mancar y el típico término como picar o chiscar. Picar a la puerta. Sí, picar a la puerta o chiscar. O prestar. Salpicar o prestar. Que los asturianos decimos fuera de... Estás muy bien. Estás muy bien. El curso fízote un efecto bárbaro. Bueno, es que me pongo yo al día de un rápido. Pues son los típicos términos, Sonia, que decimos fuera de Asturias. Fuera de Asturias no tenemos por qué falar otra cosa que no sea castellano, que es el idioma común de todos los españoles. Y en Asturias sí saber que hay asturiano y en Asturias...